Buenos días, mi nombre es Manuela Santos Martínez y con el siguiente vídeo voy a proceder a la presentación de mi trabajo fin de máster sobre las dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje de la Universidad Oberta de Cataluña. Mi trabajo fin de grado lleva por título Las dificultades articulatorias y fonológicas en el lenguaje infantil y está dedicado a la evolución de la adquisición y desarrollo del lenguaje en los niños, principalmente en la etapa de educación infantil. A continuación podemos ver un pequeño índice de los diferentes apartados de los que consta este trabajo fin de máster, para llevar a cabo una presentación con más claridad. Comenzaremos con una pequeña introducción, después en un segundo apartado enunciado como método, seguidos de los resultados obtenidos donde encontramos los objetivos alcanzados. Por último, una recogida de datos donde tenemos un apartado dedicado a la discusión y conclusión. Y para terminar, podemos comprobar todo lo expuesto en el apartado dedicado a las referencias bibliográficas. Bien, pues una vez vistas las diferentes partes, comenzaré profundizando en el apartado de introducción, donde se ha reflejado cómo el hombre es un ser social por naturaleza. Tiene como principal vehículo de comunicación el lenguaje. No lo posee desde el nacimiento, sino que lo adquiere por medio de un proceso laborioso a lo largo de su infancia. La adquisición de los fonemas comienza a finales del primer año y finaliza alrededor del quinto. Tendremos en cuenta que si a los 7 u 8 años no articula correctamente todos los fonemas, estaremos hablando de que puede presentar un trastorno. En este proceso de adquisición del lenguaje es importante destacar el contexto donde se desarrolla el niño, ya que autores como León en 2001 o Mayorga en 2003 ya trataron de explicar esta relación entre el lenguaje y el contexto y cómo puede provocar diferencias entre unos niños y otros. Estas diferencias, algunas son de carácter evolutivo, que tienden a desaparecer con el propio desarrollo, y otras permanentes en las que se hace necesaria la intervención de un logopeda o maestro de audición y lenguaje. La escuela debe responder a estas necesidades tan pronto como sean detectadas. Algunas de estas alteraciones son las conocidas como dislalias. Las dislalias es uno de los trastornos más comunes en la edad infantil. Es un trastorno en la articulación de los fonemas, por un mal uso de los órganos articulatorios, en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. Así lo define y explica Ponce J. en el capítulo 3 del libro Trastornos del lenguaje. Por otro lado, Roldán y Serón consideran que la frecuencia del uso de tales fonemas en el entorno del niño hay que tenerlo en cuenta, al igual que el orden de adquisición de los fonemas, ya que Jacobson, en su estudio de 1973, plasma el orden de adquisición de los fonemas y advierte que se adquieren de acuerdo a la finalidad, a la dificultad, articulatoria. De ahí que podemos diferenciar entre dislalias evolutivas y o funcionales, ya que las primeras es cuando la anomalía articulatoria se manifiesta en una edad temprana, propias del desarrollo evolutivo del niño y del proceso de adquisición del lenguaje. Y las dislalias funcionales son aquellas provocadas por algún defecto de articulación de los órganos periféricos que hace que pueda deberse a la madurez cerebral o incapacidad funcional de los órganos del niño. Para solucionar y o evitar estas situaciones, haremos uso de los programas de estimulación del lenguaje oral, ya que nos ayudarán a prevenir la aparición de las dislalias comentadas y a su vez estimular el lenguaje oral en todos sus ámbitos. Antes de partir con el programa, hay que conocer la situación ante la que nos encontramos y para ello utilizaremos, por un lado, la observación y por otro, un protocolo de detección precoz, evaluando 5 dimensiones básicas: los datos personales del alumno, la historia escolar, sus capacidades previas, la comprensión y expresión oral. Por ello, y para concretar en este estudio, es necesario plantearse los siguientes objetivos:
Diseñar un programa de estimulación y desarrollo del lenguaje oral en los niños de educación infantil a través de la experimentación del propio lenguaje oral. Identificar y usar los diferentes contextos lingüísticos que favorecen la adquisición y desarrollo del lenguaje oral. Potenciar en los alumnos el gusto por expresarse de manera oral y proporcionar un material de uso real en la práctica docente, que a su vez pueda servir de modelo o guía para otros maestros. Para conseguir estos objetivos, con nuestro trabajo necesitamos varios componentes que se reflejan en el apartado método de este trabajo. Diferenciamos 3 apartados: participantes, instrumentos y procedimientos. Con respecto a los participantes, decir que el estudio va dirigido a un grupo de alumnos de educación infantil de 4 años, donde nos centramos en un alumno varón de 4 años y medio, perteneciente a una familia estructurada, sin carencias sociales ni económicas, para su perfecto desarrollo general. Presenta una distorsión del fonema R y sustituido por L en algunas ocasiones. Por ello, el estudio va dirigido a averiguar si el paciente padece una dislalia evolutiva o funcional, ya que no sufre alteraciones orgánicas ni neurológicas. Los instrumentos utilizados para el diagnóstico de este alumno, además de la observación directa, han sido los siguientes datos recogidos relativos a la anamnesis del alumno, la exploración de la articulación, analizando el lenguaje repetido, dirigido y espontáneo. Para ello se ha utilizado el registro fonológico inducido de Monfort y Juárez de 1989, aunque hay otras pruebas válidas para llevar a cabo esta exploración, como puede ser la prueba de articulación de fonemas de Vallés Aranda o la prueba de desarrollo fonológico de Laura Bosch. También se han recogido datos respecto a la inteligencia, la psicomotricidad general y bucofacial, la percepción y orientación espacial, la percepción y el ritmo, o la percepción y discriminación auditiva y, cómo no, su personalidad, que también es muy importante tener en cuenta. Y así, una vez diagnosticado y recogido toda la información del alumno, llevaremos a cabo el procedimiento de la intervención del mismo, recogiendo datos sobre la evolución de los siguientes aspectos destacados, como son la evaluación y valoración de las bases anatómicas y funcionales de la audición, la voz, la respiración, el soplo, además de los órganos bucofonatorios y praxias que intervienen en la articulación. Por otro lado, la valoración de los componentes del lenguaje, explorando la habilidad del niño en la articulación de los diferentes fonemas, en posición inicial, media e inversa, en el lenguaje repetido, inducido y espontáneo. También el ritmo, la velocidad y la prosodia. Y, cómo no, el vocabulario, la estructura de las palabras, los tipos de oraciones que utiliza o las habilidades comunicativas, entre otros. Una vez recogido todo esto, se ha llevado a cabo la intervención logopédica a través de un programa de estimulación del lenguaje, diferenciando entre un tratamiento indirecto dirigido a la mejora de las funciones de la expresión oral del lenguaje, trabajando actividades de relajación o respiración, destacando las praxias bucofaciales, entre otras. Por otro lado, también un tratamiento directo, dirigido a conseguir una perfecta articulación, así como su integración en el lenguaje espontáneo. Esto se ha trabajado con actividades de posición y articulación de los fonemas afectados, ejercicios de repetición o ejercicios de expresión espontánea. Estas actividades nos permitirán el afianzamiento, automatización y generalización de la articulación correcta de los fonemas afectados en el niño donde comete errores.
Para proseguir y comprobar la efectividad de los resultados del trabajo realizado, con la ayuda del programa de estimulación del lenguaje oral, hemos de tener en cuenta varios aspectos. Los resultados sobre el objetivo propuesto para nuestra investigación. Los resultados sobre el alumno al que va dirigido. La temporalización que hemos utilizado, en este caso una sesión semanal de 30 minutos durante un trimestre. El espacio que cuenta con buenas condiciones de audición, donde contamos con recursos audiovisuales, así como todo el material necesario para nuestro trabajo. Por otro lado, hay que tener en cuenta si las actividades desarrolladas han sido las más adecuadas para una mejor consecución de los aprendizajes. Y ya por último, hemos prestado especial atención a la evaluación del proceso realizado, teniendo en cuenta con igual rigor a los alumnos, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos, entre otros, el desarrollo del programa, comprobando si el programa está bien enfocado, y la práctica docente, considerando aquellos aspectos a mejorar o modificar. Estos resultados se han obtenido con la observación directa del trabajo del alumnado, así como la observación sistemática detallada en registro, valorando el análisis de sus producciones orales, el grado de automatización o la generalización de sus aprendizajes. Esto lo podemos comprobar en las tablas que pueden observar en su pantalla. Y para finalizar, a modo de discusión y conclusión, decir que con el estudio de caso que he llevado a cabo, recordar que hemos tratado de conocer cómo evoluciona un niño en la etapa de educación infantil con disdalia evolutiva o funcional con la ayuda de los programas de estimulación del lenguaje oral, siendo satisfactorio el resultado, aunque con algunos aspectos aún a mejorar. Este estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los objetivos generales de la etapa de educación infantil, concretamente los del segundo ciclo, recogidos en la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, y además conocidas las características del grupo de alumnos donde se encuentra nuestro niño y partiendo de las necesidades detectadas, hemos tenido en cuenta los objetivos de nuestro caso, que han sido nombradas ya anteriormente. Por último, y para ser más precisos en este caso, nos planteamos unos objetivos específicos para el programa de estimulación del lenguaje oral, como son, entre otros, adquirir la movilidad, el equilibrio y el control lingual, mejorar la movilidad de los órganos bucofonatorios, articular correctamente los fonemas alterados o automatizar, afianzar e incorporar los fonemas intervenidos en su lenguaje coloquial. Hemos podido observar a través de este trabajo la importancia del lenguaje en nuestra sociedad, ya que si nos sentimos aceptados socialmente, tendemos a evolucionar en el ámbito motor y lingüístico. Por ello, podemos comprobar cómo nuestro alumno con dificultades de articulación en cierto fonema ha desarrollado en poco tiempo y con la ayuda del programa de estimulación del lenguaje la mayoría de los conceptos y objetivos planteados, aunque sí hemos de decir que queda por perfeccionar algunos de ellos. Pero en general podemos afirmar que este tipo de programas ayudan en positivo a la consecución y mejora de las habilidades lingüísticas en las edades tempranas. A su vez, podemos decir que este tipo de intervención contribuye a la mejora de las siguientes competencias: la competencia social y ciudadana, la competencia de autonomía e iniciativa personal, la competencia de aprender y, cómo no, a la competencia lingüística. La metodología empleada contribuye a facilitar las relaciones de comunicación de forma distendida y lúdica, para propiciar la participación e iniciativa de todos y cada uno de los alumnos.
Es aconsejable facilitar y fomentar sus intenciones comunicativas, reforzando positivamente la participación del alumnado con juegos de ordenador, de vídeo, con canciones y finalizando las sesiones con una actividad lúdica. Por otro lado, es recomendable dar orientaciones a los tutores y a los padres para que refuercen lo aprendido en nuestras sesiones. Y para terminar este apartado y como propósito para líneas de investigación futuras, he de recomendar el uso o llevar a cabo programas de estimulación prelectora y de escritura en el último curso de educación infantil y los primeros cursos de educación primaria, ya que serían un complemento perfecto para afianzar lo conseguido en esta propuesta de nuestro caso. A continuación, pueden observar las referencias bibliográficas sobre las que se ha basado mi trabajo fin de máster y, por último, comentarle que cualquier duda o pregunta que les haya surgido será respondida en el periodo dispuesto para ello. Agradecer la ayuda y atención incondicional y recibida por parte de mi tutora Olga Kuch. Y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Un saludo.